Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Centro Reformado Nacional. Les habla su hermano, amigo y pastor César Tuñón Lyons con el deseo de compartir con ustedes un devocional que nos anime a vivir la vida cristiana con toda la devoción, con toda la entrega para Dios. También les extiendo un saludo a los que nos van a escuchar posteriormente a través de el canal Sana Doctrina Bíblica en YouTube. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a compartir el tema. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Y quiero estar leyendo la primera epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y dice lo siguiente, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este texto vemos que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos comenta que hay algo en lo cual nos alegramos, o había algo en lo cual se alegraban los destinatarios de esta carta. ¿Y qué era eso? En el versículo anterior, que es el versículo 5, se nos habla de que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La razón por la cual ellos se alegraban era precisamente por la salvación que Dios les había otorgado. Para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación. Este concepto, mis estimados hermanos, concepto bíblico, teológico, que muchos manejamos, y cuando compartimos, cuando hacemos evangelismo, le decimos a la gente que Dios lo quiere salvar. El asunto es salvarlo de qué. Los creyentes a los cuales Pedro se estaba refiriendo, que se alegraban por haber alcanzado la salvación que estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, era de la condenación de su alma, de recibir todo el peso de la ira de Dios por los pecados. Los seres humanos somos pecadores por naturaleza. Los seres humanos pecamos porque heredamos el pecado original. Y pecamos y somos pecadores porque cometemos pecado de manera regular. Si pecado es errar al blanco, desatinar totalmente la obediencia a las altas demandas de Dios para que Él nos declare justos, entonces somos salvados precisamente de ser castigados con toda la ira de Dios de haber desobedecido a Dios, de no atinar en nada de las demandas que Dios hace. Entonces el apóstol Pedro les dice a sus destinatarios que ellos
se alegran, en lo cual vosotros os alegráis. Y sigue diciendo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros, que nos alegramos de haber sido salvados, al igual que ellos, nuestra fe, si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué? Pero si ya obtuvimos la salvación, ¿para qué el Señor nos va a probar? Bueno, el versículo 7 dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este versículo 7 se utiliza un símil, una comparación de la fe nuestra con el oro. Aunque sí se dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Pero sí se dice que el oro, aunque perecedero, porque el oro se oxida, el oro se deteriora, se corroe, como todo cuerpo que está compuesto de materia, de átomos y moléculas, el oro es puesto a prueba con fuego. ¿Y qué sucede con el oro? El oro recién se saca de las minas donde éste se encuentra, de los yacimientos donde éste se encuentra, viene mezclado con otros metales. El otro metal que viene ahí adherido al oro es lo que se llama escoria. Y eso es lo que no se quiere. El que extrae oro, que es procesador metalúrgico de oro, y posteriormente lo va a llevar a la venta, necesita someter todo ese oro a altas temperaturas en sitios que se llaman fundidoras. ¿Por qué? Porque el oro se va a fundir, se va a llevar a un proceso de fusión, donde el oro se va a derretir. Ese oro derretido, al igual que los otros metales, es fácilmente extraído del resto del material y luego juntado en el oro que ha sido purificado por ese derretimiento, donde se sacan los otros metales que no se quieren, y luego es solidificado. Cuando este oro limpio por el fuego se solidifica, se convierte en el metal y se ponen formas de lingotes, lingotes por el cual mucha gente se mata, ¿verdad? Y que demuestra la avaricia. Pero el hecho de compararlo con oro es precisamente por eso, porque es un metal que después de ser sometido a estas pruebas de fuego, a esta fundición, es un metal que todo el mundo anhela. Es un metal que es precioso, es deseado. De hecho, las personas lo llevan colgado en sus manos, las mujeres en sus aretes, en sus prendas, que se ponen en los tobillos, etc. Y la comparación se hace precisamente por eso, porque después de ser sometido a la prueba de fuego y a la depuración, ese metal es el más buscado. Entonces, así mismo nuestra fe. Nuestra fe, al ser sometida a prueba por las aflicciones y ser purificada en el proceso de prueba, es hallada, dice, en alabanza, en gloria y honra. Nuestra fe, hermanos, va a ser valorada, puesta en un valor alto cuando sea manifiesto el Señor, cuando estemos todos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Esa fe probada nuestra por las circunstancias difíciles que afrontamos y que Dios permitió que afrontáramos.
va a ser digna de elogio por el mismo Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando vemos la imagen de que vamos a comparecer ante el Señor y a dar razón de nuestras obras, y que el Señor a nosotros nos va a decir: entren benditos del Señor al gozo del Padre. Mis estimados hermanos, no es que vamos a ganar la salvación por obras, no, sino que nuestra salvación que obtuvimos por la fe en el Señor Jesucristo, esa fe es probada para que al final, cuando estemos en el Señor, sea elogiada por Dios y elogiada más de lo que ya posiblemente pudo haber sido elogiada. Quiero compartir con ustedes esta anécdota, mis estimados hermanos, que lleva por título ¿Cómo se libró de la deportación? Dice: el conocido predicador por la radio y afamado músico Peter van Vorder cuenta que durante la ocupación nazi de Holanda fue detenido y encerrado en la prisión de Ámsterdam. Mientras andaba al lado de un agente de la Gestapo, procuraba explicarle que había sido arrestado injustamente. Espera un poco, le dijo el agente. Ya le comentarás todo esto al jefe. Este me preguntó burlonamente por qué no estaba yo trabajando en Alemania. Le expliqué que era un servidor de Dios y por lo tanto estaba exento de esta obligación. Pruébalo, dijo él. Saqué el certificado de mi denominación y se lo di. Apenas lo miró, lo echó fuera de la mesa lanzando una estrepitosa carcajada. Hace tiempo que no reconocemos estos certificados. Parece que aquí en Holanda, al llegar a los 20 años, todos los jóvenes se hacen pastores. Además, pillastre, no das tú la impresión de ser un pastor. ¿Crees que me voy a dejar engañar? Te voy a enviar a Alemania para que aprendas a trabajar. En mi corazón yo ardía, yo oraba al Señor para poder actuar con inteligencia. ¿Le puedo probar a usted de otra forma que soy un predicador? Desdeñosamente dijo: vaya, ¿de verdad? ¿Y cómo lo harás? Deme 5 minutos y le haré una predicación homilética. Pronto podrá usted juzgar si digo la verdad o no. Se fue a consultar a uno de sus colegas, mientras yo oraba con más intensidad. Al fin se volvió hacia mí, me señaló la puerta y me dijo: vete. Pocas veces he obedecido una orden tan aprisa. Minutos después, encontré a la comunidad de creyentes de rodillas orando por mí. Bien, aquí hay varias cosas que quiero compartir. En primer lugar, quiero compartir esa idea incorrecta que tienen en la actualidad muchos creyentes, de que piensan que porque son cristianos, que porque son pastores algunos, que porque son siervos de Dios, no deben hacer o no deben pasar por las cosas que pasan los demás. En este caso, este individuo aparentemente tenía esa idea de que por ser predicador, por ser ministro de Dios, él iba a estar exento de ser puesto a trabajo forzado para la maquinaria bélica nazi. De hecho, parece que esa era una restricción que tenía. Si era predicador y se le comprobaba, bueno, déjalo tranquilo, que atienda a su iglesia, ese es su trabajo. Pero hoy en día existe esa idea incorrecta. Los cristianos no podemos sufrir. Sufrimiento, fuera. Los cristianos no podemos ser pobres. Pobreza, fuera. ¿Qué tan equivocado están?
qué tan mal mensaje están mandando a la comunidad cristiana, haciéndole creer que acepta a Cristo y será librado de todos los problemas y no los vas a volver a tener más. De hecho, este tipo de formas de anunciar el evangelio, que de hecho no es evangelismo bíblico, parece más brujería, parece más ocultismo, parece más paganismo que cristianismo puro. Mis estimados, el texto bíblico que nos dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De la única manera que su fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra es que sea sometida. Por lo tanto, hermano, es más probable, hay un alto porcentaje de probabilidad y seguridad de que su fe va a ser probada. Y que eso va a redundar para bien. Y que eso va a redundar para que el Señor le elogie. Este predicador de la anécdota, bueno, como todo ser humano tiene defectos y vela por su bien personal. Pero acordémonos de lo que Juan el Bautista dijo respecto a Jesús. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que nosotros dejemos de ser y de creernos los importantes, porque al fin y al cabo el importante es el Señor, que nos salvó y que dio su vida por nosotros. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, gracias te damos en este momento por este devocional que nos has permitido tener. Bendícenos y que, oh Dios, nosotros podamos vivir para tu honra y para tu gloria, y que nuestra fe pueda ser probada y será ya en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.